Let's go. Roll 'em. Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte, donde junto con Néstor Elizalde hablamos sobre inversiones, ahorros y temas financieros relacionados al comportamiento de los mercados financieros. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, Mauricio, pues como siempre, contento de estar aquí, de poder, proveer información de valor para la gente que nos escucha, para que pueda conocer un poco más sobre todo el panorama, pues, económico financiero mundial, ¿no? Aunque vaya, en esta ocasión nos vamos a centrar en el mercado local. Sí, hay que mencionar que, bueno, estas transmisiones, de acuerdo a la analítica que tenemos, se escuchan en varios países. Sin embargo, se entiende que Néstor y un servidor estamos localizados en México. Y como sabemos que muchos de nuestros escuchas son mexicanos, nos vamos a enfocar en este capítulo especial en hablar del mercado accionario mexicano, porque también entendemos que hay un sesgo que se llama el sesgo, un home bias o el sesgo de donde el inversionista tiende a invertir sus recursos en su país de origen. De ahí que muchos escuchas puedan estar enfocados en invertir en México, en empresas mexicanas, que son las que generalmente uno conoce porque tiene acceso a sus productos y servicios y son las cuales uno está más familiarizado. De ahí que vamos a hablar específicamente del S&P, BMW y PIC, que para cuestiones de abreviación, pues se le conoce como el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que es el índice pues más longevo que tenemos. Hay otra bolsa en nuestro país, que es la Bolsa Viva, que tiene su propio índice, que también tiene ciertas similitudes, aunque no voy a extenderme en sus diferencias. Por eso es que escogimos el IPC, porque es el más longevo, es el que por muchos años pues ha sido el indicador que generalmente uno sigue para ver el comportamiento de la bolsa en México en particular. Eh, el recorrido que vamos a hacer es hablar un poco de qué empresas constituyen este índice, cuántas empresas lo constituyen o lo forman, cómo se llega a la bolsa y por qué hay tan poquitas empresas cotizando, cuáles son las más representativas, para después enfocarnos a algo que está sucediendo. En pasados días tocó un máximo histórico y algunas personas se preguntan cómo es posible que la bolsa esté en máximos cuando parece que la economía está tan mal en nuestro país, y pues son las preguntas que a veces nos hacen. Para antes de empezar, me gustaría saber tus assumptions, Néstor. Bueno, en cuanto a la cuestión de, vaya, de rendimientos de la Bolsa Mexicana de Valores, lo cierto es que esta misma, eh, pues no ha dado un resultado, consistente más que otra cosa, porque han habido años en donde sí ha dado rendimientos bastante buenos, empezando este año a la fecha, si no mal recuerdo, ya aproximadamente un 13% de rendimiento, aproximadamente en pesos, ¿no? Lo cual es bastante, vaya, es atractivo, y yo creo que debería de ser la norma para un país emergente, pues vaya, debe ser la norma del retorno que te debería dar un instrumento de renta variable en un país emergente. Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta de que en México, o sea, el índice de precio y cotizaciones, pues no ha manejado ese comportamiento de forma constante, insisto. Sí tiene años buenos, el problema es de que no puede hilarlos. Para esto, yo creo que lo voy a hacer por primera vez,
en lo que llevamos del podcast, pero aprovechando el formato virtual que tenemos, les quisiera compartir un poco mi pantalla para enseñarles cómo se ven los rendimientos de este índice desde 2020 hasta 2024. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, cuando estamos hablando de un índice, si estamos hablando de un índice es la colección o la ponderación de diferentes acciones que juntas representan en proporción o en su totalidad al mercado accionario de un país o de una región, pero no se puede invertir directamente en un índice. O sea, en un índice, o sea, uno no puede invertir en el BMB, Standard Poor's, IPC, no puedes invertir en eso. No puedes invertir en el Standard Poor's 500, no puedes invertir en el Nasdaq, al menos de forma directa, no. Puedes invertir en el IPC a través de un instrumento financiero que generalmente en los índices puedes invertir a través de ETFs. ¿Cómo puedo invertir en el IPC? A través del ETF que se llama NAFTRAC. ¿Cómo puedo invertir en el Standard Poor's? Ah, bueno, a través del SPY, a través del IBB, a través del BTO, ¿no? Que son ETFs que te permiten invertir en el Standard Poor's 500 en su totalidad. ¿Y cómo invierto en Nasdaq? Pues a través del ETF que es QQQ, ¿no? Pero vaya, es importante mencionar esta parte. No puedes invertir en un índice. Puedes invertir en el ETF que representa cómo se comporta el índice. ¿Sí? Entonces, dada ese preámbulo, ¿verdad? Como de conocimiento general, les pongo aquí el ETF NAFTRAC, sí que es el que sigue los rendimientos de el índice de precios y cotizaciones. Aquí pueden ver el índice de referencia, justo es el IPC, el rendimiento total es el comportamiento del ETF. Si se fijan, son bastante parecidos uno con el otro. Y justo lo que les mencionaba, en 2020 fue positivo, pero apenas por un 1%. 2021 fue un año muy bueno, con veintitantos por ciento de retorno. 2022 hubo una baja. 2023 volvió a ser muy bueno y 2024 volvió a haber otra baja. Y en este año lo que estamos viendo, sí, es un retorno de aproximadamente el 13%. Es decir, si tú empezaste a invertir en el IPC en enero del 2024, ahorita más o menos estás empezando a ver que tu dinero está volviendo a regresar al punto inicial, ¿no? Por otro lado, aquí les presento como un comparativo el ETF IVV, que es igual, es de iShares, pero este es del mercado estadounidense, ¿sí? En pesos mexicanos, ya considerando el tipo de cambio. Como pueden ver, en 2020 le ganó por mucho al IPC, en lugar de un 1 tiene un 17. 2021 mismo caso, este subió 32%. 2022 pues sí tuvo una caída más pronunciada, pero en 2023 pues también le volvió a ganar y en 2024 le volvió a ganar, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo muy importante que presenta Estados Unidos, a diferencia de México y de otros países, por ejemplo, o de otros países o regiones como por ejemplo Europa o Japón, de que hay veces de que presentan un buen año, pero hay otras veces en las que no. Es muy difícil de que cualquier mercado financiero a lo largo del mundo pueda hilar 2, 3 o 4 años positivos de forma consecutiva, con excepción de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues por eso mismo es algo muy interesante cuando vemos que el mercado mexicano llega a máximos históricos, ¿no? Porque, pues vaya, no es una ocurrencia muy común. Entonces, ahora, Mau, en la parte que mencionabas, oye, pero si en términos económicos el país no va tan bien, ¿cómo es posible que el mercado accionario sí le esté yendo bien? Y vaya, eso es una pregunta muy buena, es una pregunta compleja de responder, pero lo que yo te diría es de que el mercado accionario, bueno, en general de cualquier país, no nada más depende cómo le esté yendo la economía, ¿no? Depende de muchos otros factores. Como cualquier otro producto en la faz de la tierra, también se rige por oferta y demanda, ¿no? También se rige por lo mismo. Entonces, si tú en Estados Unidos estás viendo que en este año
pues hay mucha incertidumbre, apenas parece que ya lo de los aranceles quedó atrás y en la última semana llega Donald Trump otra vez, no, pues ahora quiero poner otros más. Y ya ni, y ya ni siquiera por tema de, pues vamos a alcanzar un acuerdo comercial justo, vamos a... No, ya hasta por razones personales. Le voy a poner arancel a Brasil porque no me gustó cómo trataron a Jair Bolsonaro, que es mi amigo, ¿no? Entonces, dices, a ver, como que hay mucha turbulencia ahí. El tema del déficit fiscal también sigue siendo uno mucho, muy latente. Entonces, lo que haces es, pues, saber para dónde me voy. Igualito lo que vimos en 2023 con el peso, igualito. Dices, si no puedo estar aquí, ¿para dónde me voy? Pues me voy a ir para el que está cerquita, sea México, o me voy a ir por el segundo más grande, o el tercero más grande, sea China o sea Europa. Y eso es un factor muy, muy importante de lo que está causando esta subida de precios tan importante en México y en Europa particularmente. Ese es uno de los factores principales, más allá de las condiciones económicas que esté presentando el país. Es correcto, Néstor. Dado que esta grabación la hemos pensado como un especial, me voy a permitir irme un poco hacia los inicios. Lo que tú mencionabas de que no se puede comprar un índice directamente es cierto. Sin embargo, como muchos de los que nos escuchan o nos ven, sabemos que puedo comprar un instrumento que replica la composición del índice. En nuestro caso, ya lo mencionaste, se llama NAFTRA. El término NAFTRA viene porque en su momento, en el 2002, que fue cuando se creó este instrumento para que con un solo instrumento se pudiera replicar al índice de precios y cotizaciones, tiene este nombre porque lo hizo NAFIMSA. Y track viene del término títulos referenciados a acciones, ¿sí? Entonces el NAFTRAC tiene eso en una serie que se llama 02 porque empezó en el 2002. Y desde ahí se empieza a llevar un registro de su comportamiento, aunque el índice como tal pues tiene mucho más años. Hoy día el índice pues tiene alrededor de 35 empresas que lo componen, dividido en 10 sectores que lo que buscan es representar los sectores más representativos, válgase la redundancia, de la economía de un país, ¿sí? Y en ese sentido, pues estos 10 sectores pues buscan replicar lo que pasa por medio de los títulos o de las empresas que lo componen. El IPIC tiene 35 emisoras, ya los dije, donde las 10 que tienen mayor peso o representatividad son las siguientes. Arca Continental, América Móvil, Aeropuertos del Sureste, Cemex, FEMSA, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Financiero Banorte, Grupo México, Peñoles y Walmex. Esas son las 10 empresas que tienen mayor representatividad. Por muchos años, América Móvil pues fue la que tenía mayor peso. Lo que pasara con esta empresa de telecomunicaciones era en gran medida lo que movía al índice. Walmex siempre ha estado punteando, FEMSA, etcétera, ¿sí? Hay que hablar también que el mercado de la bolsa mexicana pues tiene muy pocas empresas, alrededor de 140 empresas, ya incluyendo las fibras. Y eso habla del que el mercado no ha crecido, no ha crecido en el número de empresas que cotizan. Al contrario, en los últimos 5 años hemos visto algunas empresas que salen del índice. Y esto se explica de alguna medida, ¿no? Nuestro querido México está compuesto de pymes. Muchas de esas pymes son familiares. Y muchas veces el dueño del negocio no ve o no alcanza
a decidir si le conviene o no listar a su empresa, donde pues va a tener que ceder parte del capital social para que ésta se convierta en acciones que coticen, va a tener que tener un consejo y muchas veces pues eso implica perder cierto poder, ¿sí? Mostrar información financiera y todo un proceso para poder listarse. Entonces se entiende que a veces eso no sea lo que algunas personas o dueños de negocio busquen, ¿no? Profesionalizar a la empresa, ¿sí? Ahora, dentro de los requisitos para poderse listar, pues hay que tener un cierto capital social, que en muchos casos no es menor, ¿sí? Hay que tener 200 personas al menos, hasta así era la metodología hasta hace poco, que formaran parte de los accionistas, de los socios, del consejo que tenía que tenerse, ¿no? Entonces ya se empieza a hacer un proceso que para algunos será tedioso, largo, donde hay que mostrar y aparte pagar para poderse listar. Entonces muchos dueños de negocios optarán por no hacerlo. Ahora, habrá pocas empresas que tengan pues el capital social suficiente pues para alistarse, de ahí que pues tengamos tan poquitas empresas. Dentro de las empresas que les mencioné, lo que observamos es que pues pocas son tecnológicas y cuando vemos que en los países desarrollados los índices también están en máximos, pero contienen en estos índices empresas tecnológicas que tienen pues la dominancia pues prácticamente del globo terráqueo, ¿sí? Entonces es difícil compararlos cuando en nuestro país pues no tenemos empresas de ese tamaño desarrollando esos modelos de negocio que pueden llegar a tener una dominancia mundial. No tenemos un Apple, no tenemos un Amazon, no tenemos un Google, no tenemos un Nvidia. No hay la plataforma para hacerlo, ¿sí? De ahí que, pues en muchos casos, pues optar por invertir en nuestro país desde un punto de vista extranjero, pues no sea muy llamativo, ¿sí? Sin embargo, pues las empresas que se tienen son resilientes y tienen una base de compradores de sus productos que sigue, ¿no? Por ejemplo, Bimbo, que ha sido una empresa súper rentable a lo largo del tiempo, pues tiene una penetración muy importante en el país y eso hace que pues su valoración, su precio realmente se compare o realmente sea una empresa en la que ha convenido invertir, aparte de que es una empresa que digamos es defensiva, porque pues los panes, la harina, su producto como tal, el gansito, su producto estrella, pues es como parte de nuestra cultura, ¿sí? Entonces se tienen muchas ventas sobre esto, ¿no? Y no hay competidores fuertes que le puedan hacer mella, o dígase Gruma, ¿sí? Un líder mundial en la parte de maíz y transgénicos, ¿no? Entonces, por eso es que a veces vemos esos resultados donde el último máximo histórico, por lo menos cuando estamos grabando este en vivo, pues fue el 28 de mayo, donde el índice llegó y alcanzó los 58,700 puntos, y en ese momento el índice pues ya llevaba un 18% de rendimiento en tan solo 5 meses, ¿sí? Ahorita ya tuvo un ajuste, ya bajó, pero las expectativas siguen siendo positivas de aquí al cierre de año. Y bueno, eso es lo que tengo que compartirles para poderle dar un contexto a lo que está pasando, porque si nos vamos al histórico, dependiendo en qué plazo hagamos el corte,
porque luego eso genera resultados que pueden ir tanto muy buenos o muy malos, pero lo cierto es que en la última década, pues el índice de precios y cotizaciones nos ha quedado a deber. Correcto. Sin embargo, a nivel de evaluación, pues pudiera todavía ser atractivo, dado que trae un rezago histórico de casi una década perdida, ¿sí? Entonces, no es de sorprenderse que tengamos estos rendimientos al día de hoy, mi estimado Néstor. Sí, es totalmente correcto, Mao, esto que dices, ha sido muy sonada la década perdida del índice de precios y cotizaciones. Incluso yo te diría que llevamos para 2 décadas, ¿no? Y el problema es, insisto, no es que no tenga años buenos, el problema es de que batalla mucho en hilarlos. Lo que ganaste en un año, el año siguiente no está. Y para andar adivinando cuál año sí, cuál año no, es prácticamente imposible, ¿no? O sea, entonces, uno de los factores que también te diría, Mau, de que buscan, a veces para decir, que el mercado mexicano tiene lo suyo y que ya hay lugar para hacer algo, es, los múltiplos que manejan. Hace rato me habías mencionado si los había encontrado y sí, mira, ya los encontré. Vaya, igual para las personas que nos escuchen y no lo sepan qué es. Los múltiplos de evaluación básicamente toman el precio de una acción, o diferentes factores, pero principalmente el precio de una acción, y lo comparan con ciertas características de la misma, o sea, de características fundamentales de una empresa. Puede ser su valor contable, puede ser, digo, pues, ¿qué te gusta más? Los activos totales que tiene, etcétera. Pueden ser muchas cosas, pero el más importante, o al menos el más usado, es el múltiplo, perdón, de precios sobre utilidades. Es decir, si tú tienes una empresa que vale 100 millones de dólares, ¿no? Y o sea, su precio, o sea, el precio combinado de sus acciones es de 100 millones de dólares y las utilidades que tuvo ese año es de 10 millones de dólares, entonces su múltiplo precio-utilidad es de 10 veces, porque el precio es 10, el precio de la acción o el precio combinado de las acciones es 10 veces más grande que las utilidades generadas, ¿no? Entonces, por lo general, lo que tú esperas es que las acciones que tengan un múltiplo más pequeño son las que tienen mejor potencial para seguir creciendo. Por lo general es lo que te esperas, ¿no? Sin embargo, no siempre es el caso. Te voy a decir, el índice múltiplo, o sea, perdón, el múltiplo de precio-utilidad del índice de precios y cotizaciones de México es de 15 veces, es decir, el precio es 15 veces más alto que la utilidad en México. En Estados Unidos, esta misma relación es de 28 veces. Entonces, el de Estados Unidos esa relación es mucho más alta que la que vemos aquí en México. Ese es uno de los principales argumentos que se ponen en la mesa para decir, el mercado de México tiene mucho para crecer. Y sí, tiene mucho espacio para crecer, este, pero nunca lo ha hecho. Es la realidad, el eterno subvaluado. Insisto, muy parecido a Europa, que Europa ya está, lleva varios años con el apodo de la Bella Durmiente, ¿no? Porque todo en Europa parece padrísimo, todo en Europa siempre está subvaluado, todo en Europa tiene un potencial de crecimiento enorme y nunca se concreta. Es algo muy parecido aquí en México, los eternos subvaluados, ¿no? Los eternos que este año no te da retorno, este año no da retorno, el que sigue sí, ¿no? Entonces, vaya, eh, eh, la cosa es, lo que yo te diré también, es que justo como mencionaste, el mercado es extremadamente pequeño, ¿no? Dependes de muy poquitas empresas para ver si sí tienes o no la capacidad de crecer. Y luego aquí en México nos vemos con otro problema. Además de que son poquitas las empresas de que determina el movimiento de todo el mercado, nos vamos con otro problema que es la liquidez, ¿no? O el volumen que se maneja en las acciones. Muy poquita gente invierte en México, y todavía menos gente invierte en acciones mexicanas, ¿no? Eso causa de que, pues exista muy, 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 muy poquito volumen, muy, muy, muy poquito número de transacciones
en las acciones mexicanas, ¿no? Y eso a su vez evita que se presente dinamismo en el mercado, y a su vez, vaya, eso ocasionó de que una empresa, que no voy a mencionar cuál, que alguna vez estuvo en el IPC, ¿sí? Y que era una de las más grandes, si no es que la más grande, este, llegó hasta ese punto por manipulación del mercado por parte de sus dueños, que los dueños de esta empresa tenían el 90% de las acciones de la misma, manipulaban el mercado para llegar hasta mero arriba y aparecer como la empresa más grande de México, la más valiosa de México. Entonces llegan y ponen una restricción adicional que dice, no, no puede ser parte del índice de precios y cotizaciones si no tienes o sea, si no tienes cierto nivel de volumen. ¿Sí? O sea, tiene que transaccionarse tu acción hasta este nivel, ¿no? Entonces, esa es otra limitante que tenemos en México. Por hacer mañas, se nos pone otra restricción encima que aparte tienes que ser, o sea, tienes que ser líquido, tienes que ser el más grande, en un mercado tan chiquito lo aprietas demasiado, ¿no? Lo aprietas demasiado. Entonces, eso es lo que causa que no se esté dando un retorno del que te esperarías en un tipo de país como el que es México, ¿no? Y vaya, regresando un poquito también al tema que mencionabas, ¿no, Mau? De que son empresas resilientes, son empresas defensivas. Las empresas de ese estilo tienen también una característica en común, tienden a tener menores retornos, ¿sí? A menor riesgo, menor rendimiento. Es así de sencillo. Y ahora también, si eso lo sumamos, ¿verdad? A que las 10 empresas que tú mencionaste, Mau, las 10 empresas que tú mencionaste, de las ciento y cacho que conforman el mercado, esas 10 empresas representan el 70% del mercado, aproximadamente, entre 65 y 70%, ¿no? Entonces, esa es otra cosa adicional. No estás dependiendo de un mercado completo, ¿sí? No estás dependiendo del mercado completo, estás dependiendo de un portafolio de 10 empresas y ya, no estás dependiendo de todas las empresas, de todos los sectores de un país. Dependes de que a 10 corporaciones les vaya bien y punto. Imagínate, ahorita estamos viendo que en Estados Unidos la concentración del top 10 es del 30-40% y ya les está dando un ataque, ya están diciendo, no, ya es demasiada concentración, las 10 más grandes son súper gigantescas, es demasiado, el 30%. Aquí tenemos el 70%, ¿sí? Más del doble. Entonces, eso también causa un problema para no ver resultados consistentes, porque las empresas tienen años buenos y años malos. Entonces, si dependes de las mismas 10 y siempre dependes nada más de 10, pues es obvio que no vas a ver un resultado consistente. Y esa es otra cosa por la cual, además del influx, ¿no? de dinero que se ha visto en México, esa es otra razón por la cual se ha visto bien el mercado este año. Porque tú bien lo mencionaste, Ma. Digo, dentro del NAFTRAC, ¿cuáles son las más grandes? Y te voy a decir, Banorte, Grupo México, FEMSA y América Móvil. Bueno, en quinto lugar, Walmart. Walmart de México, que en realidad es Bodega Aurrera, ¿no? Bodega Aurrera compone el 80% de las localizaciones de Walmart de México. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en el entorno económico? Están bajando las tasas. Yo he visto los números de Banorte. Yo solía estar invertido en Banorte. Sé cómo se comporta. Si bajan las tasas, los activos de Banorte suben y por lo tanto su empresa tiene mayor valuación. ¿Y qué está pasando? Justo eso. Grupo México tiene una correlación del 80-90% con el precio del cobre. Se mueven exactamente igual. ¿Y qué ha estado pasando? El precio del cobre se ha ido cada vez más para arriba en los últimos 5 años. FEMSA, pues es digo, FEMSA son varias cosas, ¿verdad? Pero uno de sus principales business es el Oxxo, ¿no? América Móvil, es Telmex, y Walmart de México, es Herrera. Entonces, ¿están bajando las tasas? Sí. ¿Está subiendo el precio del cobre? Sí. ¿La gente está yendo al Oxxo? Sí. ¿La gente le sigue pagando Telmex? Sí. ¿La gente sigue yendo a Bodega Herrera? Sí. Pues por eso le está yendo bien, porque estás dependiendo de bien poquitas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vemos del otro lado? Pues te empieza a ir mal el año que viene, ¿no? Y ese es el problema con el mercado mexicano. Wow.
Una cátedra de economía en 5 minutos, Néstor. Te felicito. Quiero hacer un disclaimer de todo lo aquí comentado en esta charla, pues es para fines educativos, no es ninguna recomendación de compra o venta. Nosotros simplemente tratamos de externar lo que vemos, producto de lo que realizamos todos los días, que es pues tratar de instruir sobre cómo se debe invertir de la manera correcta. Ahora, enfocándonos a la segunda fase es, bueno, ¿qué hacer, sí? ¿Qué hacer? Yo voy a hacer unos comentarios, son un tanto generalistas, porque lo cierto es que para hacer una cartera o un portafolio de inversión o una estrategia de inversión, se necesita entender varias particularidades, ¿sí? No podemos lanzar, no hay un portafolio universal que satisfaga todos los requerimientos que una persona o empresa puede necesitar. Eso no es lo correcto. Lo correcto es entender qué se busca y qué se está dispuesto a tomar como riesgo para entonces poder tener las bases de tomar una decisión de inversión, entre otras cosas, ¿sí? De ahí que nuestro mensaje es tal vez un tanto generalista y no nos vamos a predecir lo que va a pasar en el futuro porque nadie lo sabe realmente a ciencia cierta, ¿sí? Tendemos a invertir en el mercado local y hablo en términos generales. Yo no, ni Néstor tampoco, ni como estrategia la tenemos así. Lo cierto es que hay estudios que demuestran que uno tiende a invertir en lo que conoce. Y la recomendación es que si eres bueno evaluando empresas, pues te enfoques en unas pocas que conozcas y eventualmente encontrarás oportunidades. Eso lo decía Peter Lynch en sus libros y en lo que él pregonaba, ¿no? Invierte en lo que conoces. Pero creo que eso se ha distorsionado un poco, ¿sí? Tendrías que ser realmente un experto para tomar una decisión de inversión e invertir en una empresa en particular para poder entonces decir qué tal empresa va a subir de valor, ¿no? No porque yo trabaje en Banorte y las acciones ahorita se hayan comportado bien, pues significa que yo sea un experto evaluando las acciones de Banorte y que ese comportamiento va a continuar. Debería tener mayor apertura, ese es mi punto de vista, y debería yo integrar otros instrumentos, porque si no, estaría yo concentrando una parte de mi capital en un solo activo y eso me puede traer o muchas alegrías o un sinsabor importante, ¿sí? El tema es hacer una diversificación, pero una diversificación basada en teoría de portafolios, no nada más en una diversificación porque, voy a integrar otra empresa y con eso ya diversifiqué. No, no es así, ¿sí? Hay estudios para hacer una diversificación óptima. Entonces, mi sugerencia es que tengan un portafolio que implique otros. Si estamos invirtiendo en acciones mexicanas, pues yo buscaría compaginar con acciones norteamericanas, con acciones de países desarrollados, con instrumentos defensivos como pueden ser bonos, con instrumentos que tienen otro tipo de correlación como pueden ser eh, los metales o las fibras, y con eso ya estoy realizando una diversificación realmente mucho más sólida, ¿sí? Yo evitaría tratar de invertir en empresas individuales
si es que yo no me dedico a esto y ya tengo un track record que demuestre que efectivamente sé hacer portafolios? Porque si tu portafolio no es, vamos a suponer esto, si tú haces un portafolio de acciones mexicanas y tu portafolio no le gana al índice, pues ¿para qué estás perdiendo el tiempo? Compra el índice. ¿Y cómo vas a saber si le estás ganando al índice? Porque no todo es el rendimiento. El rendimiento es una de las cosas con las que vas a saber si le ganas, pero también tienes que medir su volatilidad, porque eso es lo que me da la eficiencia. Rentabilidad sobre volatilidad. Y si esa rentabilidad y esa volatilidad no le gana al índice, pues ¿para qué estás dedicándole horas y a ver los pantallas y que yo creo que esta empresa va a subir y que mira, ahora sí subió y yo soy Warren Buffett, yo debería dedicarme a esto y debería dejar mi empleo para hacer esto? O yo para qué necesito un asesor si yo sé hacerlo mejor que él? Ahí empiezan esas marañas, ¿sí? Entonces debo tener esa capacidad, pero también esa humildad, ¿sí? De decir, ¿sí sé o realmente no lo sé? ¿Tú qué opinas, Néstor? Eh, pues igual, no, estoy de acuerdo. Eh, en primer lugar, así partiendo por orden, el riesgo de concentración es un riesgo muy, muy real. Yo creo que es uno muy prominente y es uno de los más grandes. Digo, lo hemos visto, ¿no? No voy a decir muchos específicos, pero nos habrá tocado con un prospecto que trabaja en una automotriz y me dice, oye, pues yo tengo acciones de esta automotriz, he trabajado aquí muchos años, tengo un puesto gerencial que me permite, o sea, un puesto directivo que me permite tener un salario muy bueno, y cuando me retire en 5 o 7 años, voy a recibir una pensión de tanto dinero que me lo va a dar la automotriz. Este, ahí mi duda es, ¿qué pasa si esta automotriz le empieza a ir mal? ¿Qué pasa si esta automotriz, no que se acabe la automotriz a nivel mundial, pero qué pasa si cierra en tu ciudad? Esa pensión ya no te la va a dar si cierra. Y a ver cómo le haces para juntarla en 5 o 7 años. Esas acciones que tienes de la automotriz van a valer menos o simplemente no te las van a dar porque no tienen el flujo para dártelas. Y encima te vas a quedar sin trabajo. Entonces, adiós pensión, adiós inversiones, adiós empleo y adiós a cualquier cosa que tenías que cubrir con un flujo constante de dinero, ¿no? Entonces, el riesgo de concentración es uno muy real y es uno que se debe, pero lo bueno es que es uno muy fácil de evitar, ¿no? Y que se puede evitar con eso, empezar a ampliar tu panorama de inversión a diferentes cosas de las que conoces en la inmediatez, ¿no? Este, pues sí, a partir de esto, pues si dices, bueno, voy a empezar a invertir en más cosas, es importante saber la relación riesgo-rendimiento que hay de cada uno de los instrumentos, porque efectivamente, si estás invirtiendo en acciones individuales y no le ganas al mercado, no tienes nada que estar haciendo ahí. Estás tomando demasiado riesgo, por menos rendimiento. Y es algo extremadamente difícil de hacer. Es algo que hasta los mejores hedge fund managers del mundo batallan para hacer consistentemente, y el que lo hace consistentemente termina siendo un Bernie Madoff, ¿no? Entonces, es algo muy difícil de hacer. Ahí lo que se recomienda, pues generalmente es lo que nosotros manejamos con estrategias, ¿no? O sea, lo llevas desde una perspectiva de diversificación global, no nada más en acciones, sino en clases de activos. Identificas cuáles son los mercados, los mejores mercados para invertir a largo plazo, y en esos te sientes, ¿no? O sea, buscas esa relación riesgo-rendimiento lo mejor que se pueda y ahí te quedas, ¿no? Esa al menos es nuestra filosofía y lo que creemos que puede ser como una muy buena alternativa de inversión. Ya dependiendo de las necesidades de cada quien, pues obviamente se pueden hacer ajustes, ¿no? Muy bien, pues bueno, este era parte del mensaje que queríamos llevarles. Ya explicamos
las razones detrás de esto que estamos viendo en el mercado accionario mexicano. Ya dijimos cómo se puede invertir a través de él. Ya mencionamos que sería bueno diversificar, no engolosinarse. Hemos observado durante muchos años la inconsistencia de, pues, el mercado en su totalidad, por lo menos el mexicano. Y ese es el mensaje con el que quiero terminar este programa. Obviamente les invito a que compartan este contenido, a que nos busquen en redes, a que nos comenten si les gusta o qué no les gusta, qué podríamos mejorar y qué otros temas podríamos traer para su discusión. Me quedo a sus órdenes. Soy Mauricio de Medina. Néstor. No, pues como siempre, Mau, muchas gracias por tenerlo, y pues ahí nos vemos en otra edición, siempre contento de poder compartir contenido de valor, espero que haya sido otra vez la ocasión. Si no hay más, hasta la próxima. Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.